Pues déjenme Hola. poner un poquito el tema sobre la mesa, señores. Pues estamos a unas horas del segundo encuentro entre candidatos y candidatas a la presidencia de la República y hay pues varios temas que se van a abordar y el primero de ellos tiene que ver con el tema económico. Una de las pues aduanas más sencillas que han sido para este gobierno con el tema de la estabilidad económica, con el tema de que pues no ha habido una inflación pues lastimosa como en otros momentos, pero ustedes cómo lo ven. Déjame empezar contigo, Alberto. ¿Cómo ves este tema de la economía y los retos para el próximo debate? Bueno, el primer reto que va a tener el próximo gobierno es pues, que estamos con un elevado déficit fiscal y que va a haber que recortar al menos 3 puntos del Producto Interno Bruto, algo que pues, va a tomar cierto tiempo y ese es el reto, el primer reto que va a tener quien sea elegido para la presidencia, la presidenta que llegue de las dos que están arriba. Y ese es un gran reto. La inflación sigue molestando. Nuestro último dato de inflación pues es 4,48, es un dato elevado. Sigue alta la inflación. Vamos a seguir teniendo una política monetaria, al menos en el mediano plazo, todavía muy restrictiva. Es decir, vamos a tener tasas altas, la dificultad de acceso al crédito para las empresas y para los ciudadanos, y eso va a contener el consumo y va a contener la inversión. Entonces, son muchos retos. El tema del nearshoring pues suena muy bonito, pero falta por hacer muchas cosas de inversión en infraestructura, para que la logística de las empresas que se instalen aquí se facilite, para tener acceso a luz, para tener energía barata o energía al menos de calidad y accesible, conectividad. Hay un montón de inversiones que hay que hacer para que la promesa del nearshoring, del establecimiento en México de las empresas que actualmente están en China, ese proyecto, que es un gran proyecto como país, pues todavía tiene grandes retos. Y en 2 años, una renegociación del TEMEC con Estados Unidos, que es otro reto, dependiendo de quién caiga de presidente. Entonces, no es pequeño el reto para quien llegue y pues luego veremos esos proyectos económicos de cada candidata, en qué consisten y cómo van a taclear cada uno de estos problemas. Justamente eso, porque hasta el momento en sus actos de campaña han hablado más bien de la economía interna, de la inflación, del control de precios, de que no va a haber gasolinazos. Sí han hablado un poco del nearshoring, pero no han hecho referencia, por lo menos muy directa, sobre esta renegociación del TME que viene en 2026. ¿Dónde cree, Salvador, que se va a concentrar este primer debate o este tema en este segundo encuentro? Yo creo que hay que dividir la cosa en dos planos. Ciertamente, una de las grandes interrogantes cuando iba a llegar a la presidencia el hoy mandatario Andrés Manuel López Obrador era si por ciertas políticas asistencialistas, por cierta visión estatista, porque no es compatible él con la inversión privada en sectores como el energético, había una gran interrogante sobre si la economía mexicana iba a sufrir un choque, si se iba a descarrilar, si el dólar iba a estar en los 27, 29, 30 pesos. Eso era algo que se planteaba, se discutía, algunos hasta lo deseaban, hubo gente que apostó a que eso iba a pasar y cuando digo apostó es que pues, seguramente hasta estuvieron ahí buscando instrumentos mercantiles tratando de cubrirse de supuestas ganancias que podrían obtener si las cosas iban mal. 5 años y medio después, creo que el presidente López Obrador va a poder decir, oigan, yo estoy entregando un país medianamente estable. Este es el primer plano. ¿Qué va a pasar? Claudia Sheinbaum se va a dedicar como candidata oficial a defender la estabilidad de Andrés Manuel López Obrador o nos va a empezar a hablar de qué se va a tratar un gobierno si ella gana la elección del 2 de junio. Y de ser así, como bien decía Alberto, tenemos varias interrogantes. Hay un como fetiche con el nearshoring, con la relocalización. Digo fetiche porque una oportunidad no ocurre sino hasta que la capturas, hasta que no sacas de ella que está planteada en plano teórico lo mejor que se puede y podremos tener ejemplos desde una planta de Tesla que se iba a hacer en un tiempo récord y que ya no se va a hacer en ese tiempo récord, no sabemos siquiera si se va a hacer por múltiples factores, pero sin duda es una muestra de que lo que se cree que puede ocurrir por esta posibilidad de reconectarnos dentro del TEMEC, pero sobre todo por otras dinámicas globales para ser más funcionales a un mercado como el norteamericano, etc., etc., pues si no pasa, sigue siendo puro jarabe de pico. Y entonces yo creo que ahí viene un buen punto para la candidata opositora.
¿Qué le puede decir a la gente? Bueno, pues si empieza a decir que estamos mal, pero la gente ha venido construyendo la idea de que vean el dólar, está a 17, hoy tuvo un mal día, pero sí lo vemos en niveles que nunca pensamos verlos a estas alturas del sexenio. Oye, aunque la inflación también, como bien decía Alberto, dio otro saltito y sigue sin estar controlada, pero la gente pues también ha venido manifestando consumo, ha venido manifestando, hay otras cifras de fortaleza de la economía. ¿Cómo si eres la candidata opositora puedes convertir en lo que se siente como estabilidad en una señal de alerta, en una señal de alarma para decirle a la población, aunque pienses que estamos bien, vamos mal? Ese reto para Xochitl es muy complejo, porque si Claudia Sheinbaum dijeron que íbamos a estar en una crisis y vean dónde estamos, la gente va a poder decir es cierto, parece que estamos de una manera muy estable. Claro, ya se acabaron todos los ahorros, ahora están a punto de aprobar que se lleven de las Afores 40,000 millones de pesos para otra propuesta de pensiones, es una discusión aparte, pero ciertamente creo que para Xochitl la oportunidad está en decir no hay dinero. En 2025, ya lo adelantó aquí, por supuesto, Alberto, no hay dinero. Y se acabaron fondos, y se acabaron fideicomisos, y se acabaron una serie, y hay grandes dudas de si se va a poder tener capacidad para mantener el gasto como está, para proyectos que se quieren ejecutar nuevos en el siguiente sexenio si gana Morena. Entonces, ahí están los dos planos. Claudia Sheinbaum va a poder presumir una estabilidad y claramente Xochitl Gálvez podría decir, bueno, vamos a decir que hasta ahorita ha funcionado, pero ¿qué tal si tuviéramos un error de diciembre? ¿Qué tal si tuviéramos, nadie lo desea, yo no lo deseo, pero sí puede plantear en términos de un debate, que de eso se trata el debate, ¿qué tal que lo que vemos hasta hoy está con alfileritos, como ya lo vivimos alguna vez en el 94, y en el siguiente año, en el primero del nuevo gobierno, se vuelve un dolor de cabeza tremendo, sin entrar en otras materias, como que a vida cuenta todavía no resolvemos ni la política energética, y por supuesto Dos Bocas no se ha echado a andar, y todavía hay una gran discusión sobre si lo que conviene es refinar en caso o simplemente cambiar el modelo. Dices algo muy interesante, Salvador, y es que efectivamente quienes vivimos lo que sucedió hace 30 años con esa burbuja económica en la que nos dijeron que vivíamos, pues ahora estamos hablando de que hay, pues por lo menos una gran generación que no les tocó vivir eso. Estamos hablando de 30 millones de lectores que pues no habían nacido, muchos de ellos, hay 15 millones que son apenas primovotantes, entonces lo van a ver de otra manera. Y entonces, digamos, hay estabilidad macroeconómica, está esa parte de que sí, no hay ahorros, Pemex está completamente quebrada, y entonces eso nos lleva a este segundo tema del debate, que va a ser el asunto de la pobreza y la desigualdad, porque se ha repartido mucho dinero de manera directa a las familias, eso a lo mejor ha favorecido el consumo, pero no hay infraestructura, no hay carreteras, no hay empleo, no se fortalece esta parte del nearshoring, no hay inversión pública, y entonces eso hace que la gente con ese excedente de dinero pues lo tenga que gastar en medicinas, en escuelas, en comprar otras cosas que el gobierno le dejó de dar. ¿Dónde creen que va a estar esa discusión de la pobreza y la desigualdad en el debate? Alberto, ¿qué me dices? No, bueno, esta mañana la candidata Sheinbaum presentó un proyecto ahí en Veracruz, que básicamente ya lo ha anunciado, ¿no? Que va por formalización de empleos informales como el de los repartidores de Uber y todas estas las plataformas, muchas más ayudas, un segundo piso de ayudas y apoyos económicos muy caros. A mí lo que me parece es que lo que nos ha enseñado la economía, y eso yo creo que es incontestable, es que la mejor forma de acabar con la pobreza, o algún requisito mínimo para acabar con la pobreza, es tener crecimiento económico. Y ahí es donde yo siento que está la parte más débil de las dos candidatas. En ninguna de las dos escucho que estén diciendo, para que México crezca, para que México sea un país próspero, crezca y haya inversión y crezcamos, necesitamos hacer las siguientes cosas. Veo mucho foco en el tema de las ayudas, veo mucho foco en el tema energético, pero ¿cuál es el proyecto de país que tenemos para tener un crecimiento económico que permita financiar las ayudas sociales que las dos candidatas están diciendo que quieren dar? Yo creo que eso es lo que me gustaría ver, especialmente en el caso de Sheinbaum, que pues habla de un segundo piso que es realmente muy caro en temas de educación, en temas de salud, en temas de apoyos a de asistencia a muchos grupos. Creo que es carísimo y que hay que contar cómo se va a pagar eso. Sí, ya en el primer debate ambas candidatas se habían enfrentado en ese tema de que los programas sociales iban a continuar, pero no dijeron cómo. Salvador,
¿Tú qué crees que veamos un segundo round en el tema de los programas sociales y la pobreza? Bueno, yo creo que la candidata Sheinbaum tiene de su lado, aquí sí, algunos datos de empleo formal que han mejorado, que de alguna manera la gente con la cancelación del outsourcing y una serie de otras lógicas que convocó el gobierno para, digamos, formalizar el empleo, por supuesto que tienen estadísticas de su lado, no hay que regatear eso. Por eso siempre pienso que Xóchitl Gálvez tiene un gran reto narrativo como opositora, porque el gobierno puede presumir el aumento al salario mínimo y sin lugar a dudas se rompió un mito que tú ya lo decías, Andrés, durante 30 años escuchamos, no se puede tocar el salario mínimo más allá de la inflación. Y bueno, se tocó y hasta donde hemos visto, no, por supuesto, no pasó una catástrofe. Hay una serie de elementos ahí con los cuales van a tratar de empujar, si bien no nos van a decir todavía dónde van a salir el dinero, nuevos programas sociales. De 60 a 64 años, las mujeres que estén en casa van a empezar a recibir, si gana Claudio Sheinbaum, esa oferta, digamos la mitad de lo que se da a las a las personas que son mayores de 64 años, la pensión que ya conocemos que se inauguró en este sexenio de manera universal. Es una gran noticia para un sector de mujeres que han venido cargando con responsabilidades que no les tocaban, tendrían que haber sido paritarias, pero bueno, ha sido así y se les va a dar este apoyo y que muchas veces sigue siendo así porque también son las que luego cuidan a adultos mayores que ellas en unas etapas donde la población está siendo más longeva y hemos tenido también enfermedades crónicas que también demandan mucho cuidado. Esa serie de promesas son muy potentes, estamos en campaña y estamos en un debate, es muy atractivo decir eso. ¿Y cómo puede entonces Xóchitl Gálvez, sin que parezca que se está poniendo en contra de los programas sociales, que es algo de lo que le pueden acusar de que el PAN y el PRI están en contra de los programas sociales, cómo puede decir, oye Claudia, gran idea, no tienes dinero para financiarlo? No tienes dinero. Es una línea muy, muy delgada en donde se puede resbalar Xóchitl, no muy ducha para llevar con mucho cuidado sus expresiones, así es ella, no estoy diciendo nada que no conozcamos, pero no puede caer del lado donde pueda ser señalada como que se opone a programas sociales, pero tiene que ser responsablemente para ser una opositora el punto muy concreto. Cada promesa que haga la candidata oficial tiene un pequeño detalle. No sabemos de dónde va a salir el dinero porque ya tenemos otras dudas sobre el dinero. Entonces creo que si bien Claudio Sheinbaum tiene cosas que presumir para decir que han venido trabajando en la agenda en contra de la desigualdad, ya luego hablamos, como bien decías Andrés, de que el sistema de salud está peor que nunca y no era una maravilla en el 2018, pero el abasto de medicinas hoy todavía, después de 5 años y medio, siguen sin poderlo resolver. Y medio funcionaba, ¿no? Pero denme oportunidad, vamos a ir rápidamente un corte. Yo a usted le invito a que se quede aquí en esta mesa de periodistas. Vamos y regresamos. Cada 3 años vemos lo mismo. Se va a acabar la legislatura y entonces viene la tonelada de iniciativas, de proyectos, se aprueba lo que les conviene y ahora ya no son los partidos. Ahora fue este último paquete de reformas que presentó el presidente y apenas han aprobado algunas cuantas de interés del presidente, claro. Pero ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven este rezago en materia legislativa a unos días, por cierto, de que se acabe este periodo de sesiones? Alberto, ¿qué me dices? Bueno, siempre había una cierta cautela, ¿no? Y una cierta prudencia por parte del Ejecutivo de, en los últimos meses de gobierno, no mover, no agitar las aguas con nuevas iniciativas. El presidente López Obrador, al revés, lanzó una serie de iniciativas que probablemente consideró que ayudaban a su candidata o a su partido en las elecciones y que movían la agenda y que además le abrían el camino a su candidata si gana para ciertas cosas que su partido cree firmemente, ¿no? El tema del amparo, pues como ya hemos dicho, que creo en este espacio, es un tema que tiene el riesgo gigantesco y terrible de, pues deja el amparo en un lujo para ricos y le quita a las mayorías, a los que no tienen, los beneficios de un amparo por temas tan, pues como se habló alguna vez del tema de los datos biométricos para los teléfonos. Eso fue un amparo de este tipo, de generalizado,
Y eso es lo que son derechos que los que se pueden defender universalmente para todos los ciudadanos con ese amparo. La Corte, digo, el Congreso ha decidido que no, podemos saber qué pasa si hay un recurso de constitucionalidad o no, pero claramente el presidente pues, ha hecho unos pasos muy atrevidos, muy arriesgados. El tema de la amnistía, no sé, vamos a ver. A mí no me gusta, a mí personalmente, siento que en el último año de un gobierno pues es un momento de asentar las cosas, tranquilizarlas, y el presidente al revés ha querido empujar esto y convertirlo en un tema de litigio electoral. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa y las consecuencias de estas medidas que en el corto plazo le pueden haber parecido muy brillantes, pero en el largo nos pueden traer como país ciertos problemas. Claro, una ley de amnistía que, entre otras cosas, confunde lo que es el indulto presidencial con la amnistía. ¿Qué otras cosas ves por ahí, Salvador, en este tema? Bueno, lo que veo es la instalación de un modelo distinto o el intento de, en efecto, como dice Alberto, lo convencional es que en el último tramo de un gobierno trate de ser más cauteloso, mesurado, no provocar animadversión en algunos sectores o incluso no desatar vientos que luego se pueden volver tormentas. El presidente López Obrador no es así. O sea, el presidente López Obrador en una de esas está haciendo pues lo que toca al sexto año de este movimiento, esperando que el séptimo año de este movimiento también ya tenga desbastado, ya tenga absolutamente menos resistencias con lo del amparo que mencionaba Alberto y con estas cosas discrecionales como la posibilidad de perdonar. Y ya no digamos, en plena campaña electoral, metiendo la mano a las Afores para decir vamos a tener 40,000 millones de pesos y vamos a financiar desde ya a quienes se vayan jubilando con el anterior sistema para que vayan compensando si ganan menos de 16,700 pesos y tengan su salario íntegro ya como jubilados, igualito al que tenían todavía como trabajadores en funciones. Esto es simplemente un presidente que no, por supuesto, no se resigna a irse, no en lo personal, no estoy diciendo nada de eso, no se resigna a seguir ningún tipo de dictado convencional y dice, no, si estamos aquí por lo que sigue, nunca mejor dicho, es un continuum, no haber esto de que yo le entrego la banda a quien gane, en este caso, pues veremos a quién gana. Él piensa que no hay manera en que no gane su movimiento, así además lo promueve ilegal e indebidamente en Palacio Nacional un día y otro también, pero él sigue abriendo todos los panoramas para que el gobierno que siga no tenga tantas resistencias, no tenga tantos trámites, no tenga que detenerse en algunos aspectos y por supuesto va a dejar, si se sale con la suya, un poder ejecutivo que será todo lo que él dijo que no sería, el poder de poderes, porque va a tener ya a los jueces muy maniatados, ya no digamos toda esta pugna contra el Poder Judicial, sino a los jueces, con lo que ya se mencionaba el amparo, y por otro lado una serie de poderes ya no metaconstitucionales, sino ya auto-otorgados para el Ejecutivo, que puede dar indultos y puede hacer una serie de ofertas ahí para causas judiciales, en fin, y va a tener, con esto cierro, el 1 de mayo la posibilidad del presidente de decirle a los trabajadores en su último 1 de mayo como presidente, véanme, les di ahora la tasa de retorno al 100% a todos aquellos que se jubilen con 16,000 pesos, 16,700 pesos o menos, y sí, hay gente muy preocupada porque no tiene mecanismo de transparencia, porque no se está haciendo bien, porque no está, sobre todo, una vez más, implicando una deliberación para cómo le damos una viabilidad en el tiempo a este tipo de ofertas, pero por lo pronto él va a poder decirle a los trabajadores, conmigo el salario mínimo como nunca, 2 reformas a las Afores y quédense amiguitos porque como se decía por ahí, aún hay más. Así es, y como bien lo dice Salvador, esta parte de tener el control absoluto, este presidencialismo que no veíamos desde ese viejo PRI, donde al PRI pues, no le daba miedo imponer reformas constitucionales porque tenía el control del Congreso, fuera o no calendario electoral. Aquí parece que Morena y sus aliados están mostrando eso, que no les da miedo hacer estas reformas, no les da miedo perder votos porque saben que tienen el respaldo presidencial. Pero ustedes creen, y te lo pregunto a ti primero, Alberto,
¿Creen que pase esta propuesta de reforma para la elección directa del Poder Judicial, de jueces, juezas, magistrados? Bueno, en Morena están convencidos de que si tienen la mayoría necesaria y están haciendo todo lo posible por tener esa mayoría, pues sí la quieren hacer. O sea, a esto he hablado con la gente de Morena, con los que hablas, con el presidente del partido, con ese entorno, lo tienen clarísimo que evidentemente eso es lo que quieren lograr. Evidentemente necesitan una serie de votos, o sea, una serie de posiciones en el Senado que les dé una mayoría calificada para poder lograrlo. Creo que en el Congreso puede que lo logren. En la Cámara, pues si lo logran, lo van a intentar. Y van a intentar, pues, si no logran llegar a esa mayoría, van a hacer lo posible por tenerla. Y yo creo que está dentro de la tónica lo que dice Salvador, ¿no? Los pasos para lograr un poder de poderes, pues el último obstáculo que nos quedaba era el Poder Judicial, que a base de amparos y a base de resoluciones está deteniendo gran parte de las iniciativas de este movimiento, ¿no? Si lo vemos como tal. Y pues el poner el aprobar esta ley implica pues ya pues un control del Poder Judicial absoluto por parte del Ejecutivo, con unos riesgos extraordinariamente elevados hacia el futuro en el caso de que se apruebe. Así es. Salvador, ¿tú ves que se pruebe esta elección directa de las personas juzgadoras? Y en su caso, ¿la oposición tendría todavía ese último recurso de un recurso de constitucionalidad? Es algo que luego parece que no hemos aprendido en 5 años y medio. El presidente López Obrador lo dice, uno, porque lo cree, y porque lo cree él, lo creen prácticamente la totalidad del López Obradorismo. El militante en el pueblo más remoto de Jalisco o el militante en la capital de la República o en Tabasco. No hay aquí ningún faroleo, Andrés, no hay aquí ninguna cosa que luego se va a moderar. No, ya cuando van a ver, solo es para pues, decir que los jueces son los malos y ya cuando ganen van a decir, no, o sea, lo creen. Han venido masticando esa idea desde antes del sexenio que está a punto de terminar. No es algo novedoso en esos términos. Quizá, si pudiéramos darnos el lujo de la especulación, quizá el presidente creyó que no iba a perder la mayoría que tenía en el 2021 y bueno, hoy tiene menos recursos para intentarlo y está un poco resignado a que va a lograrlo en la elección del 2 de junio, pero que nadie dude que si incluso se queda en una franja donde no tienen mayoría constitucional, pero les falta poco, escenario que veo poco probable, pero no imposible, hay un efecto como de imán. Si ustedes pensaron en Alito, fueron ustedes, pero que priistas se vayan, si ustedes, yo les leí la mente a ustedes, pero a ustedes dos, Alberto y Andrés, porque vi que pusieron cara de, ¿y a poco el PRI va a jugar a eso? Pero va a haber una serie de posibilidades donde legisladores digan, bueno, ¿por qué estoy de este lado si la fuerza de allá es suficientemente grande como para sumarme y hacer algo distinto? Entonces, hay todo el deseo y toda la voluntad de intentarlo, y hay un escenario donde incluso si no ganan, pero se quedan cerca, sea el ímpetu de tal magnitud, inercia, si quieren decirle, que logren que de manera permanente o de manera coyuntural ciertos legisladores les ayuden a generar las mayorías constitucionales y lo van a intentar. Si se diera ese caso, Andrés, aquí vas a estar el 2 de septiembre diciendo en la noche, Joel y tú, todo el equipo de Mega Noticias, el presidente López Obrador en su último informe de gobierno dijo que van las 19 reformas que faltan porque la de pensiones está a nada de caer. Entonces, o a la de pensiones a lo mejor le meten un turbo 2.0. No le doy idea, señor presidente, usted ya tiene suficientes. Entonces, si tienen algo cercano a la mayoría constitucional, lo van a intentar. Ya no digamos si la tienen. Si tienen algo cercano, van a empujar, porque va a ser muy difícil resistirse por parte de algunos legisladores a esa posibilidad de pasar la historia, todo entre comillas, haciendo un nuevo cambio de régimen. Pues así será y vamos a estar muy pendientes de lo que pueda suceder. Ojalá no. Digamos que nos planteamos el peor de los escenarios.
Ojalá y no suceda ciertamente. Pero bueno, yo les quiero agradecer, queridos colegas, que me hayan acompañado en esta mesa de periodistas. Alberto Bello, director de Enfoque Noticias de NRM Comunicaciones. Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero. E invito a la audiencia, a que los busquen en sus redes sociodigitales para que den pues sus pronósticos de este segundo encuentro. Mientras tanto, muchísimas gracias, señores. Que pasen muy bien.